Gracias, ¿sí se oye? Sí. Bueno, yo les voy a platicar una experiencia. Hemos oído toda la mañana y hoy en la tarde, hemos oído de las diversas tecnologías, de las aplicaciones, de las posibilidades del futuro, como Nacho nos decía. Y yo quisiera hablar de una experiencia muy concreta que empezamos hace 4 años, 2 meses, 24 días. Y este tema de conectividad, aunque los temas que les voy a platicar antes no tienen que ver con conectividad, lo hago como haciendo un preparativo para este tema de conectividad. Después de México Conectado, cualquier iniciativa de conectividad que hayamos hecho, tanto estados o municipios o otras entidades, es algo muy pequeño. Creo que este proyecto de 250,000 conexiones, nada más de administrarlas para hacer las licitaciones, es todo un tema muy grande, ¿no? Lo primero que voy a hablar es de Tamaulipas, ¿sí? Tamaulipas tiene una cobertura, una geografía un poco, pues como todos los estados, muy particular. Tenemos aquí 370 kilómetros de frontera con Estados Unidos y casi 423 kilómetros de costa. Y esto nos hace cierta complejidad en el tema de comunicación, ¿sí? Pues la situación, ya lo ubicaron, ¿verdad? Arriba, Estados Unidos, esquina con Golfo de México, frontera con Texas. Tenemos 17 cruces internacionales, los cuales, además de que nos dan algunos primeros lugares en muchos temas de movimiento de carga terrestre en el país, nos dan una cantidad de problemas de todo tipo de migraciones y una serie de cosas que ustedes han oído últimamente. ¿No se oye? A ver ahí, sí. Esta geografía y esta mezcla de regiones muy aisladas como Nuevo Laredo de Tampico nos dan ciertas vocaciones. Sí, me voy a ir nomás a la vocación del centro, que es lo que nos toma aquí, que es una vocación de tecnologías de la información. Tenemos el Cinvestad ahí, tenemos todas las universidades, sus campus en materia de informática, sus campus están haciendo un énfasis muy alto en el tema de tecnologías de la información. Está en Ciudad Victoria y es donde está la sede del gobierno y es donde están las principales universidades y es una ciudad limpia, no hay plantas. Por ejemplo, en la frontera tenemos el 53% de los habitantes. Y si se fijan, en la parte de la región sur, el 24%, son las dos concentraciones, muy disímiles una de la otra. Esa vocación fronteriza es de manufactura. Hace muchos años, más o menos como 20 años, empezaron las plantas de maquilas. Ahora ya no son maquiladoras, ahora son plantas mundiales instaladas en la frontera y por lo mismo ha crecido una serie de vocaciones de alta calidad, porque las plantas son plantas mundiales y entonces la gente está aprendiendo a trabajar ahí. Hay demandas de servicios de teleinformática, demandas de servicios informáticos. Yo les decía hace rato a alguien con que estaba platicando que desde hace 15 años en Reynosa tú vas a una carnicería y ya había código de barra, y además si no había, pues no ibas porque pues, ¿cómo que no hay? O sea, me vas a hacer esperar. Entonces hay una demanda de primer mundo en esa derrama y en esa pues alta concentración de gente capacitada internacionalmente. Si se fijan, es la ruta más corta para llegar a Estados Unidos. Es la ruta más corta para pasar cosas, para pasar gente,
para pasar sustancias, para pasar armas, para pasar una serie de situaciones que ustedes me quise adelantar porque me lo iban a preguntar. ¿Sí? Entonces, tenemos un patio ahí. ¿Sí? Sin embargo, también, aunque cuando organice Rafael una de seguridad, con gusto les platicaré los temas de seguridad. En las láminas de seguridad he quitado todas estas iniciativas que se han hecho ahí. Ahí la llevamos. Bueno, si se fijan, esta es la concentración. Entonces, un gobierno que está en este tipo con esta dispersión de la población, e históricamente con un Producto Interno Bruto que, si alguien lo tuviera que diseñar, yo creo que este sería uno de los. Está muy balanceado, sin embargo está muy alto en energía. El tema de energía nos ha acompañado en Tamaulipas y es una gran ventaja. En el tema de energía tenemos una nueva estrategia. Las reformas del presidente de la República sobre energía nos han permitido abrir un nuevo panorama de inversiones mundiales en el tema de Tamaulipas. Tenemos 11 meses de sol al año y tenemos 10 meses de viento en ciertas regiones que están en Tamaulipas. Entonces, es un tema ahí de oportunidad. Obviamente, lo de petroquímica, la extracción de petróleo, la extracción de gas, pues es tremenda ahí también, ¿no? Les digo esto porque, aunque tengo experiencia en la iniciativa privada, ya tenía algunos años trabajando en el gobierno federal. Y cuando me invitaron a Tamaulipas a encargarme del tema de la informática, me invitaron a participar sin querer, porque llevé yo mi agenda informática para Tamaulipas. Acuérdense que estábamos de moda con las agendas digitales de los estados, y entonces llevé yo mi cuadernito con las precisiones de mi equipo y todo el tema de la agenda informática. Entonces el gobernador me dijo, no, aquí hay un plan estatal de desarrollo, inclúyelo ahí, y la raza que está haciendo el plan estatal está allá, entonces ve con ellos. Y no, aquí no hay agenditas, aquí es la agenda, es el plan estatal. Y entonces este plan, yo pensé que lo traíamos de otro sexenio o de otro estado y no lo fusilábamos. Pues no, cada párrafo, cada palabra se fue haciendo ahí, buscando de esos 700 líneas de acción que escribimos, buscando que tuvieran sentido común y sentido práctico y que fueran realmente posible hacerlos. Y así hicimos estos 4 ejes y todo un tema donde yo metí la parte de la estrategia informática en ese plan. Cuando se liberan las reformas en materia de energía, entonces hicimos lo mismo, pero ya nada más con el plan, con el tema de la energía, con una agenda energética. O sea que sí se podía tener agendas, pero no informática, porque la informática pues no existe, pero la energética sí existió. Digo esto porque cuando cubrimos todo eso y entregamos el plan, nos dijeron, oye, ¿no se podrá que la informática sea en un solo lugar de este gobierno? El gobierno estaba en materia informática un poquito olvidado. Tenía 2 sexenios que habían hecho un buen trabajo de hace 2 sexenios, con la tecnología de hace 2 sexenios, con todo lo que había de hace 2 sexenios, y eso estoy hablando de hace 17 años. Y así estaba. Entonces, había que hacer mucho en materia informática si realmente queríamos hacer algo. Entonces, la primera premisa fue decisiones centralizadas. Luego todos tenían portales y entonces los portales pues eran uno de un color, otro de otro color, uno de una tecnología, otro de otra tecnología. Los de la Policía Federal todos los días nos hablaban que está tronado el portal y que está metiendo virus y que no sé qué. Y entonces hicimos una decisión de un solo portal para todos, y una sola producción, y una sola metodología, y una sola tecnología para producir el portal. Después, inocentemente yo fui
no sabía si con Kio en Querétaro o con allá en Apodaca con Telmex íbamos a poner el data center, y me dijeron, no, los datos de Tamaulipas en Tamaulipas. Oye, pero pues, es muy caro hacer un data center, pues ¿qué les pasa? Teníamos 26 servidorcitos ahí. Y le digo, no, los datos de Tamaulipas en Tamaulipas. ¿Es caro? Sí es caro. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces tenemos 2 data centers nuevos, una nube privada, certificados por estas certificaciones internacionales para data centers, y una inversión al tamaño del Estado y del manejo del PIB estatal bastante apropiada, y es un poco, es más, diría, pequeña. Entonces tenemos una nube privada ahorita. Cuando la gente le mandan un fondo federal, oye, que me van a dar servidores, órale, para los base de la nube, y yo te tecleo el servidor ahorita. En lo que me tardo en teclearte un servidor, que serán 20 minutos, y genero el servidor y ya tienes tu aplicación, ahí está, y ya. Además, como no puedes hacer aplicaciones porque todo es centralizado, pásale con los que hacen las aplicaciones para que les digas qué quieres o qué quieres poner en el servidor. Y esto finalmente nos llevó a un temota, una sola forma de operar, un solo control presupuestal, una sola forma de comprar, un solo proceso logístico, un solo proceso de nómina, un solo proceso de obras públicas, un solo proceso de creación de activos, un solo proceso de todo. Y teníamos un aliado, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la CONAG, ni tan aliado porque después de 3 años han cambiado cosas y otra vez tenemos que hacer algunas cosas, pero una sola forma de operar. ¿Se puede? Pues dije que sí, si no me corrían desde antes de entrar. Y entonces, pues ahí hicimos una galimatía para buscar con quién podíamos, etcétera, etcétera. Y entonces logramos también definir una organización, y me voy a ir por el tema de comunicaciones, me podría ir por otros temas, tenemos inclusión digital, sistematización, tecnología, desktop, etcétera, etcétera. Y entonces, en el tema de telecomunicaciones, pintamos las redes que teníamos y parecía el Tamaulipas una arpa. Si poníamos una raya de Ciudad Victoria a Laredo, había como 20. Luego a Miguel Alemán, y luego así, y era una arpa aquello, ¿no? Entonces decidimos que había que cambiar la organización, algunas leyes, algunos reglamentos, algunas situaciones internas, y obviamente cambiar la organización que soportara esto. Pero si vas llegando, no vas a poder contratar a nadie. Y existía una pequeña unidad informática centralizada. Y había en todas las secretarías informáticos por ahí, de telecomunicaciones también, contrataban enlaces, tenían una serie de cosas, y en los organismos centralizados había informáticos y todos, y entonces hicimos un solo ente que los trajera a todos y que todos estuvieran en la misma jugada, y entonces creamos una organización nueva. Esa organización finalmente acabó como una subsecretaría, dependiendo del gobernador, sin embargo está en su tema, pero tiene 2 cosas importantes, y ya voy a entrar en lo de comunicaciones. La primera cosa que tenía importante es que antes nomás había una pequeña dirección general. Esta tiene 3 direcciones generales y 2 direcciones staff, y además otras direcciones ahí en las direcciones generales, ¿no? Pero lo importante aquí en telecomunicaciones es que todas las contrataciones, conciliaciones, cancelaciones de telefonía, enlaces, nodos de cualquier tipo, se hacían en un solo lugar, ahí en esa dirección de administración. Y todas las peticiones, las consultas, las quejas, todo se hacía en la dirección de atención a usuarios, cosas que no existían. Obviamente, departamento de administración del cambio, pues atrás traíamos a una empresa muy grande, ¿no? Y trabajando con ese departamento, porque no teníamos elementos para crear, en un gobierno que queremos que sea austero, traer esas estructuras necesarias para un cambio. Es importante esto porque si no centralizas
las compras de telecomunicaciones, al ratito no sabes ni qué tienes. Entonces, bajo esta estrategia, finalmente sabemos cuánto pagamos por teléfono, cuánto pagamos de enlaces, cuánto nos cuesta la seguridad en enlaces, cuánto nos cuesta la seguridad de salud y dónde están las puntas de cada origen-destino que estamos contratando. Las otras, Dirección General de Infraestructura, pues tuvimos que hacer unas direcciones ahí generales de toda la infraestructura de todos. Si había centros remotos, pues ahí dependen, etcétera, etcétera. No voy a hablar de eso. Hicimos una dirección general nueva que iba a administrar todos los contratos de asesorías que nos ayudaron a hacer un sistema que hiciera una sola forma de operar en todo el gobierno. Y esta no tenía que ver con la operación de los sistemas actuales. Y los sistemas actuales los dejamos en esa coordinación de sistema, en esta coordinación de sistemas y los portales en esa dirección de internet. Y después de esto mi jefe me dijo, esto no va a funcionar porque necesitas que todos los que no te pudiste traer y que sí se quedaron allá, que te van a tirar como con duro, les tienes que poner un jefe que dependa de aquí. Y entonces tenemos la dirección de internet, de informática, que es el coordinador de todos los informáticos que están en las escuelas, en los hospitales y en todos lados. Entonces, con esas salvedades, al proyecto le llamamos Plataforma Única. ¿Algo pasó? Ahí está. Me voy a regresar. Muy rápido. ¿En qué consistió esa sola forma de operar? Consistió en hacer un plano, que es ese plano que es un edificio. Mi gobernador es ingeniero civil, entonces ya sabrán que las similitudes así son. Lo que tiene colores ya lo hicimos. Lo que por alguna razón no ha funcionado o no entra en operación, como juicios orales y toda la aplicación de interoperabilidad entre todos el tema de seguridad, y está operando, pero se anuncia el 4 de abril y empieza realmente el 4 de abril ya en vivo con los jueces, con los juicios orales, y en ese momento le pintaremos el color. Lo de recaudación tampoco está pintado porque no hemos podido recaudar en los teléfonos. Entonces, cuando podamos recaudar en los teléfonos, vamos a ponerle colorcito a eso, ¿no? Y el tema no es ahí tenemos 4.400, ahorita son como 4.900 usuarios que están dispersos en ese estado. Voy a regresarme a la otra lámina, esta lámina es, si yo logro cerrar el círculo en color, ya acabamos. ¿Sí? Son los aplicativos que están circulando a las entidades que lo están usando. Entonces, por ejemplo, ahí dice el DIF está en rosa, ¿por qué? Y tiene un color amarillo. ¿Por qué nomás tiene amarillo? Porque nomás usa el CRM, estamos implementando el ERP. Por ejemplo, alguien que tenga 3 colores, el verde, naranja, acá abajo, están todas las secretarías, pues sí, están en la nómina, está en el CRM y está el ERP funcionando ahí, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando muy rápido para llegar dentro de 2 años a entregar esto de colores, ¿no? El ERP así traemos, ahí todo es millonario, entonces no hallábamos cómo decir, oye, pues cómo vamos en esto, ¿no? Entonces, a un cierre dijimos, a ver, lo que nació en el sistema y que murió en un pago en un proveedor, vamos a contarlo. Y entonces el proceso logístico que lleva así, fueron 1.254.000 operaciones que hizo el sistema nuevo, en esta nueva forma de operar. Ahora sí, les voy a platicar el caso. Bueno, el CRM, ahí tenemos todos los beneficiarios y todo eso, no voy a hablar de eso, es transversal también, recursos humanos igual, pero les voy a platicar del tema muy particular, conectividad en salud. Esto es nada más lo de salud. Todo lo demás que les enseñé de ese sistema está también por todo el estado. Y lo tenemos conectado, porque si no, no jala. El sistema está en Victoria y los usuarios están en todo el estado. Pero este de salud tiene un componente muy especial
y estos puntos, esta es nuestra oficina, y como ven ya tenemos ahí ventiladores para el calor. Como dijo, oye, pues con razón está de calor, está apagado ese. Pues sí. No, tenemos varios parques. Es más, el parque más grande de México está en Tamaulipas. Tenemos 2 parques muy grandes y uno en construcción. Y este es un parque demostrativo, aunque nos da la energía para todos los estacionamientos que tenemos ahí. Para el edificio no. El edificio tiene 2.500 personas y ahí están algunas secretarías, ¿no? El gobierno tiene 2 edificios, y uno más chiquito de hace 30 años, y el Palacio de Gobierno y algunos campus de educación y otras cosas ahí mismo en Victoria. El tema no es pero la conectividad, esto es lo que pagamos nosotros. Y con esto estamos enredando a todas las oficinas de nosotros. Son remotas, están en todo el estado. Nos hemos auxiliado de registros civiles pues con una ADSL de Telmex, o si no con uno de Telum, o si no con el que puedas, y con una VPN tenemos muy robusto el generador de redes virtuales, y entonces así entramos a todos lados. Y la productividad, como el sistema es transaccional, no necesitamos mucho ancho de banda, ¿no? Este es el resumen, ahí están todos. Eso es lo que hemos hecho nosotros y eso es lo que nos cuesta a nosotros. También tenemos esa misma conectividad un poquito desglosada cómo son con los tipos de redes que nos venden, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos, pues había unos cuantos enlaces E1 que eran aquella ARPA que les platiqué, y que todo eso lo quitamos y ahora quedan unos cuantos y usamos ahí un truco con uno de larga distancia. En la ciudad hacemos uno de corta distancia con los radios y así vamos tratando de hacer las redes amplias sin el dinero, ¿no? En México Conectado tenemos firmado el convenio, tenemos todo listo y es un tema de agenda del gobernador y el secretario de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, en todo el tiempo que tenemos estos 4 años, hemos logrado con la CECIC hacer estas conectividades. Tenemos 1.598 conectividades monitoreadas de estos últimos días. Se mueve el número porque nos dan nuevas, porque hay una nueva licitación, y luego nos portamos mal y quitamos una escuela y entonces nos la quitan y la pasamos acá, etcétera, etcétera. Así estamos moviéndonos en este número. Esperamos estar en México Conectado este año, y ahí ya estamos trabajando con las comunidades más chicas y más aisladas. Ya las tenemos bien localizadas, tenemos criterios de sentido común ya listos ahí. Y este caso que es la misma, nada más que en el desglose de lo anterior. Y este caso que les quiero platicar muy rápidamente es el caso de salud. Bueno, eso lo quise poner nomás porque en la mañana vi que andábamos muy mal y pues no andamos tan mal, andamos a la mitad, bastante mal, igual que todos, ¿no? Entonces, ahí la llevamos, y ahí traemos otro tema ahí de inclusión. Bueno, entonces la conectividad propia es esta, la que les platiqué de dónde estamos. Eso es nomás pintado en el mapa. Ahí es como conectamos a las oficinas, y pues por ciudad tiene una serie cada ciudad tiene sus puntos ahí. A lo mejor la larga distancia llegamos de una forma y localmente hacemos truquitos con radios y cosas de esas, ¿no? Entonces, pues ahí la llevamos. Yo de ver los números de México Conectado, hasta a mí me da así, con estos ya nos da el telele, ¿verdad? Ahora con aquellos está difícil. En educación, eso era lo que les enseñé, es lo propio. Esto es lo de educación que tenemos de México Conectado. Pues tapamos el mapa porque salió por acá por Google, pero tenemos chorros de escuelas conectadas. Y en salud, ya no quiero ver.
No, sigue siendo educación. Ya por ciudad, así como va, ¿no? La verdad jalan bien. En salud tuvimos unos problemas porque en salud no teníamos velocidad porque los médicos se querían conectar por Skype. Entonces, pues como por Skype, como que no, ¿verdad? Sin embargo, ahí pusimos unas redes para hacer una prueba de algo de telesalud. Y entonces llegamos a Altamira y llegamos a este lugar de San Fernando y queríamos conectar de las 10 unidades de salud más los 21 hospitales más las 12 jurisdicciones, queríamos conectarlos. Entonces pues los conectamos y esa conectividad nos dio una experiencia muy rara. Llegábamos, brincábamos del Palacio de Gobierno por internet y llegábamos a los pueblos como Antiguo Morelos, Ocampo, La Malta, etcétera, etcétera. Y luego había ciertos hospitales y ahí los médicos en los consultorios de primer nivel resolvían por videoconferencia y ahora sí ya con Skype y compramos Link, que es una cosa como Skype pero interno, y entonces ellos ya hacen sus consultas de telesalud muy a gusto a través de esta red. Este es un caso que ve la parte sur y entonces no tienen que trasladar. Y ellos tenían intentos ahí con telesalud y quién sabe qué rollo. Y hacían como 700 consultas al mes. Y ahorita traemos casi 4,000 consultas al mes. Y tenemos, en salud va como 3 años que es de los punteros nacionales en abatimiento de ciertas enfermedades, etcétera. Les va bien. También es lo mismo, pero acá en el caso de Altamira, entonces pagamos el MPLS a precios carísimos del proveedor azul y luego llegamos ahí y nos conectamos por radios que compramos de una marca y de otra y ya le buscamos y esto está operando muy bien. Bueno, esta es la experiencia local, así tenemos todas las ciudades con algo así, llegas a la oficina fiscal y de ahí le repartes al registro civil y a todos los que tengan que estar por ahí de servicios, ¿no? Obviamente, México Conectado de salud, de las que ya vimos hace rato, pues tiene también una cantidad ahí. Que ahí los médicos crearon con WhatsApp su aplicación y entonces traen los grupos el de que tiene azúcar, el que es diabético, el que quién sabe qué. Y entonces los médicos traen con WhatsApp porque no llega, no podían con el tema de Skype. Y entonces les ha funcionado muy bien y han ido construyendo del usuario, ha ido naciendo sus aplicaciones. Algún día tendremos la oportunidad de ir y hacer sistematización de eso, pero ellos están creciendo esto sin sistematización. Igual salud, pues está en todos lados. Con las, no México Conectado, pero sí con la SCT, ¿verdad? Y pues ahí la llevamos, es el tema. Ha habido muchas dificultades, la centralización realmente ayuda mucho, todas las compras son en compras, que por cierto yo decía, bueno, pues en compras se hacen las compras, ¿verdad? Y en obras, las obras, pues sí, pero ahí no, ahí en los hospitales los hacían unos de obras de la Secretaría de Salud, las escuelas las hacían unos de obras de la Secretaría de Educación, y entonces cuando empezamos el sexenio el gobernador dijo, los de obras son los de obras, los de becas son los de becas, los de informática son los de informática, y eso nos ayudó mucho. Eso le llamo, todo el proyecto se llamó Plataforma Única, y eso es lo que hicimos y ese es el sesgo que le doy en la materia de conectividad. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Preguntas para Víctor Vázquez. Nos queremos ir. Javier Ortiz, Morelos. Javier Ortiz, del estado de Morelos. Perdón. Bueno, quisiera preguntarte, Víctor, ¿cómo es que desde tu dependencia es posible hacer el acopio de infraestructura para integrarla en una sola? Porque entiendo que quizás originalmente la infraestructura
Ya la poseían otras dependencias, pero ¿cómo se consolida en una sola? Y cómo se asegura el mantenimiento y los sistemas de soporte para toda ella, ¿no? Antenas y etcétera. Hubo dos acciones. Manotazo del gobernador, la primera, y la segunda, sentido común. Si el servidor estaba debajo de un escritorio y cada rato fallaba, cuando terminamos el primer data center, pusimos el aplicativo de ese servidor en el data center y la gente decía, oye, ¿qué le hicieron? Ahora está bien rápido. Y empezó la fiscal de Matamoros, me acuerdo, pues que ahí tenían problemas de todo tipo, ¿no? Y entonces el servidor estaba muy lento, se tardaban 20 minutos en imprimirle un pago a una persona. Y, oye, ¿cómo es posible eso? Entonces lo pusimos en la nube y imprimió, ya, se acabó. Oye, ¿qué le hiciste? Nada, pero no me lo toques. Y luego Tampico igual, y luego Ciudad Victoria igual, y luego sí, hasta que en la nube teníamos todos los aplicativos, y como nosotros también operamos los aplicativos, porque es un solo lugar, pues ahí lo fuimos haciendo. Y entonces así se fue recabando. Ahora, no había infraestructura poderosa, había intentos, había buenas intenciones, había cascarones, había de las torres de seguridad, del trunking, del Matra, nomás jalaban 2. Las demás las teníamos o no las habían tirado o las tenían tomados por otras gentes que las usaban para sus fines. Ahora están operando el 100% de las torres. Todos los enlaces, sabemos cuáles son los enlaces, cuánto pagamos por cada enlace. El sistema te crea los activos cuando van haciendo que va a ser un activo, si es obra o si es lo que sea. Si es gasto, se va a gasto. O sea, hemos avanzado mucho. Este tema de los hospitales lo quise decir de los 43 lugares porque hablan mucho del expediente clínico electrónico, pero si nosotros no ponemos el ERP en el hospital, no sabes cuántas medicinas compraste, no sabes a quién se las compraste, no sabes de qué fondo se las compraste, no sabes por qué las compraste y no sabes quién las compró. El ERP, que ya lo tenemos en operación, ahora ya podemos poner la siguiente, la aplicación hospitalaria, donde registras al paciente, le asignas la cama, le asignas los médicos que pasan por él, le asignas las medicinas que sacan del almacén. Antes no podías hacer eso. No creo que nos alcance a hacer solución hospitalaria, pero todo el que ha tocado los servicios que hemos dado es un aliado. El manotazo sí se dio al principio. Es más, yo se los puedo decir aquí, pero en algunas secretarías hay gente que ya no está. Y es que no podíamos avanzar con los proyectos. Entonces, hubo duda, pero yo quedé. Bueno, no sé si... Es muy difícil, muy difícil. Y si me das un minuto, te digo, los fondos federales llegan a las secretarías grandes, salud, educación, seguridad. Entonces, el fondo de nosotros estatal es muy, muy chiquito. Entonces inventamos un proyecto que se llamó Proyecto Tetris. Y entonces lo que ya tenemos está así como los Tetris. ¿Se acuerdan del Tetris así? Y entonces el fondito que viene cayendo, lo hago y lo pongo acá. Y el hoyito que quedó le pongo fondo estatal y es bien chiquito. Y entonces así he podido centralizar todo con Proyecto Tetris, ¿verdad? Y todos están encantados con el Proyecto Tetris, porque además de esperar 6 meses para comprar su servidor y luego que alguien les portara la aplicación, pues ahora se los tecleamos y la gente de Plataforma Única les porta la aplicación. Y ha funcionado, sí ha funcionado. Bueno, no sé si hay alguna otra. Sí. Hola. Gracias, Héctor Mercado. ¿Cuáles son los 3 principales proyectos en donde va a invertir la subsecretaría en lo que resta de gobierno? Tenemos dos temas fundamentales, el de las comunicaciones unificadas. Tenemos un conmutador antiquísimo de hace 16 años, no lo hemos querido cambiar porque pensábamos hace 4 años que iba a desaparecer eso y que en los celulares íbamos a poder traer la comunicación. Sin embargo, en todos los campus nuevos, por ejemplo ahorita lo de juicios orales, que son 16 campus en el estado, colgados en la misma modalidad de la fiscal ahí, esos llevan conmutadores
llevaban conmutadores, entonces quitamos esos conmutadores y pusimos unos media gateways. Ese media gateway se conecta a nuestro central y entonces te evitas comprar eso, ¿no? Es proyecto Tetris también, porque todos los juicios orales fue Fondo Federal, pero ese todavía no lo hemos podido cambiar, ¿sí? Por temas de tiempo, necesitamos una semana, y por temas de dinero. Ese es uno. Y el otro proyecto es que ya no estamos renovando desktop. Renovamos 11,000 y le paramos. Ya, nos quedan 2 años de sexenio. Bueno, un poco menos porque empezamos va a acabar en octubre. ¿Sí? Y pues esos dos se van a ir quedando. Ya el que tiene la máquina viejita, pues se la arreglamos. Afortunadamente las compramos 3 años de garantía en sitio y marca buena y ahí la llevamos, ¿no? Los cocos que hemos tenido de esto es el licenciamiento Microsoft, licenciamiento SAP, que no quisimos ser piratas y nos ha costado, no tanto como la seguridad, pero nos ha costado muchísimo, ¿no? Estamos legales. Allá, Sí, Víctor, mi nombre es Jesús Fuentes, soy del IFT. Da gusto escuchar, por ejemplo, en el caso de los proyectos, que en realidad has mencionado algunas de las problemáticas que viviste en la implementación, porque normalmente todos los proyectos tienen una parte ríspida. Por ejemplo, tú ahorita que has escuchado un poquito las soluciones cloud, el haber llevado un data center, entiendo que a veces puede generar un gasto oneroso, un gasto alto. Ahorita, pero ahorita, perdón, nada más la pregunta es, ahorita ya después de que has pasado todo esto, qué bueno. La pregunta es si te hubieses animado a escoger algo híbrido, ¿no? O sea, haber hecho algo combinado. Sí, y yo creo que sí, lo que sigue va a ser híbrido, pero los data centers con todo y lo que hicimos de las dobles plantas de emergencia, la doble cometida de CFE, todas las baterías dobles, todo el tema del data center certificado, nos costó mucho, pero nos hubiera costado más si se lo contratábamos a un proveedor. Porque si haces la corrida, finalmente les pagas el data center que estás usando y quién sabe si lo compartan con otros y además pues ya lo pagaste y no tienes nada. Y entonces la decisión del gobernador realmente creo que fue muy buena. La verdad yo iba por la nube, así pero clavado, ¿no? Me quité ese tema encima. Y ahora que lo veo, aunque tengo problemas de operación, que hasta ahorita la continuidad ha sido excelente, nunca hemos tenido ningún problema, pues creo que tenemos más facilidad de ser muy rápidos en las respuestas, ¿no? La gente consigue fondos federales y ya quiere los sistemas y pues pasa por Tetris y le damos con ese premio su servidor al día siguiente, ¿no? Entonces, realmente estamos dando un buen servicio. Jala muy bien eso. Sí, jaló. No, me iba a equivocar. Sí, me iba por la nube. Víctor, pues muchísimas gracias. Hombre, a ustedes. Gracias. Ustedes, no, me quise adelantar porque me lo iban a preguntar. Sí. Entonces, tenemos un patio ahí. ¿Sí? Sin embargo, también, aunque cuando organice, Rafael, una de seguridad, con gusto les platicaré los temas de seguridad. En las láminas de seguridad he quitado todas estas iniciativas que se han hecho ahí. Ahí la llevamos. Bueno, si se fijan, esta es la concentración. Entonces, un gobierno que está en este tipo con esta dispersión de la población, e históricamente con un Producto Interno Bruto que si alguien lo tuviera que diseñar, yo creo que este sería uno de los. Está muy balanceado, sin embargo está muy alto en energía. El tema de energía nos ha acompañado en Tamaulipas y es una gran ventaja. En el tema de energía tenemos una nueva estrategia. Las reformas del presidente de la República sobre energía nos han permitido abrir un nuevo panorama de inversiones mundiales en el tema de Tamaulipas. Tenemos 11 años de muy grande, ¿no? Lo primero que voy a hablar
es de Tamaulipas. ¿Sí? Tamaulipas tiene una cobertura, una geografía un poco, pues como todos los estados, muy particular. Tenemos aquí 370 kilómetros de frontera con Estados Unidos y casi 423 kilómetros de costa. Y esto nos hace cierta complejidad en el tema de comunicación. ¿Sí? Pues la situación, ya lo ubicaron, ¿verdad? Arriba, Estados Unidos, esquina con Golfo de México, frontera con Texas. Tenemos 17 cruces internacionales, los cuales, además de que nos dan algunos primeros lugares en muchos temas de movimiento de carga terrestre en el país, nos dan una cantidad de problemas de todo tipo de migraciones y concentraciones muy disímiles una de la otra. Esa vocación fronteriza es de manufactura. Hace muchos años, más o menos como 20 años, empezaron las plantas de maquilas. Ahora ya no son maquiladoras, ahora son plantas mundiales instaladas en la frontera, y por lo mismo ha crecido una serie de vocaciones de alta calidad, porque las plantas son plantas mundiales y entonces la gente está aprendiendo a trabajar ahí. Hay demandas de servicios de teleinformática, demandas de servicios informáticos. Yo les decía hace rato a alguien con que estaba platicando que desde hace 15 años en Reynosa tú vas a una carnicería y ya había código de barra, y además si no había, pues no ibas porque pues como que no hay, o sea, me vas a hacer esperar. Entonces hay una demanda de primer mundo en esa derrama y en esa pues alta concentración de gente capacitada internacionalmente. Si se fijan, es la ruta más corta para llegar a Estados Unidos. Es la ruta más corta para pasar cosas, para pasar gente, para pasar sustancias, para pasar armas, para pasar una serie de situaciones que usted... Gracias, ¿sí se oye? Sí. Bueno, yo les voy a platicar una experiencia. Hemos oído toda la mañana y hoy en la tarde, hemos oído de las diversas tecnologías, de las aplicaciones, de las posibilidades del futuro, como Nacho nos decía. Y yo quisiera hablar de una experiencia muy concreta que empezamos hace 4 años, 2 meses, 24 días. Y este tema de conectividad, aunque los temas que les voy a platicar antes no tienen que ver con conectividad, lo hago como haciendo un preparativo para este tema de conectividad. Después de México Conectado, cualquier iniciativa de conectividad que hayamos hecho, tanto estados o municipios o otras entidades, es algo muy pequeño. Creo que este proyecto de 250,000 conexiones, nada más de administrarlas para hacer las licitaciones, es toda una serie de cosas que ustedes han oído últimamente. ¿No se oye? A ver ahí, sí. Esta geografía y esta mezcla de regiones muy aisladas como Nuevo Laredo de Tampico nos dan ciertas vocaciones. Sí, me voy a ir nomás a la vocación del centro, que es lo que nos toma aquí, que es una vocación de tecnologías de la información. Tenemos el Cinvestad ahí, tenemos todas las universidades, sus campus en materia de informática, sus campus están haciendo un énfasis muy alto en el tema de tecnologías de la información. Está en Ciudad Victoria y es donde está la sede del gobierno y es donde están las principales universidades, y es una ciudad limpia, no hay plantas. Por ejemplo, en la frontera,
tenemos el 53% de los habitantes. Y si se fijan, en la parte de la región sur, el 24%, son las dos